Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Hola, bienvenidos a Pesos y Contrapesos, el programa de la Auditoría Superior de la Federación y el canal del Congreso. Hoy nuestra emisión está enfocada en el tema de la construcción de la ciudadanía organizada. Y para ello tengo el gusto de tener de vuelta en el programa a Miguel de la Vega. Miguel, qué bueno que estés de vuelta con nosotros. ¿Qué tal, Juan? Gracias. Miguel de la Vega, director ejecutivo de Alternativas y Capacidades. Y una amiga que viene por primera vez a Pesos y Contrapesos, Susana Cruikshank. Susana, bienvenida. Muchísimas gracias, Juan. Mi nombre es Susana Cruikshank, socióloga, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo y he trabajado por más de 15 años con organizaciones de sociedad civil. Miguel, acaban de publicar un texto precisamente sobre el tema del fortalecimiento de la ciudadanía organizada. Si nos puedes platicar de los objetivos y, bueno, enseñarlo a cámara también. Sí, por supuesto. Bueno, traemos el texto de fortalecimiento de la ciudadanía organizada. Aquí, Juan, lo interesante con este texto era básicamente tener dos esquemas. Uno es un diagnóstico, primero, de cómo está el sector, cómo está el entorno del sector, ¿no? Lo podemos imaginar como si fuera un ecosistema, cómo está su ecosistema, sobre todo en los temas legales, en los temas normativos, en el tema de financiamiento público-privado, cómo están las facilidades para ejercer el derecho a la asociación, que es un derecho constitucional. Pero además de ser el diagnóstico, la segunda parte apunta a cuáles son las reformas que necesitamos para tener un ambiente propicio justamente para esta ciudadanía organizada. En ese sentido, el texto y lo que vamos a comentar va desde la parte de regulación, la parte dirigida hacia gobierno, pero también existen recomendaciones a la propia sociedad civil. Las organizaciones civiles tienen mucha responsabilidad en la construcción de su propio entorno. Somos expertos en darle recomendaciones al gobierno, pero no con mucha frecuencia damos recomendaciones directamente a los ciudadanos y a la sociedad civil. Y a otros actores, ¿no? Como academia, como colegios de profesionales, etcétera, ¿no? Susana, ¿cuál es la importancia de este libro en el mediano y largo plazo, precisamente en el esfuerzo de construir una sociedad civil organizada? Mira, Juan, yo creo que fundamentalmente centrando la cuestión en políticas públicas, Alternativas ha hecho un excelente trabajo para intentar decir esto compete a gobierno, esto compete a sociedad civil, esto nos hace falta. Como bien dice Miguel, primero el diagnóstico es muy detallado y tendría que ser un libro que lo leen legisladores, poder ejecutivo de los diferentes ámbitos, pero sociedad civil también. Ubicar exactamente en dónde están los vacíos es algo que nos compete a todos en la sociedad, a los diferentes actores. Yo considero realmente un acierto y he felicitado a Alternativas porque tienen muchos manuales, pero este en particular busca el fortalecimiento, sí, de sociedad civil, pero también del entorno, y nos ubica en la construcción de lo público, a gobiernos con sus diferentes ámbitos y a ciudadanos. ¿Cómo definimos o explicamos la construcción de lo público? Lo que nos compete a todos, lo que le compete al ciudadano común y corriente que va en la calle, sea pobreza, educación, salud, pero también a los gobiernos que en su mayor parte son responsables de la ejecución de programas. Entonces, para poder ser una ciudadanía organizada y poder tener el ambiente propicio, es necesario saber qué hay primero, ¿no? ¿Qué hay en la legislación, qué hay en programas, qué están haciendo los gobiernos? Y por eso creo que es un libro realmente muy acertado, muy necesario además, porque no existe algo así. Yo creo que es fundamental y seguramente seguir caminando en insistir hacia los gobiernos. ¿Qué hay que hacer en la ley? Hay una ley de fomento ya, es una ganancia, pero es una ley aún que fomenta las actividades, no fomenta las organizaciones, como bien lo han dicho.
Hay mucho más que hacer, hay leyes, hay reglamentos que hay que dar seguimiento, que hay que modificar, que hay que dar a conocer. Miguel, ¿cuál es la diferencia entre fortalecer las actividades y fortalecer a las instituciones? Bueno, ese es un debate que se dio inclusive desde antes de que empezara, antes de que fuera la promulgación de la Ley de Fomento en el 2004, llevamos para 10 años el año entrante. La propuesta inicial de sociedad civil es fortalecer las organizaciones, porque al fortalecer las organizaciones es un marco mucho más amplio. Fortalecer la ciudadanía organizada implica desde facilitar la asociación, facilitar el derecho a la asociación en el sentido de que sea muy sencillo constituir una AC o una IAP, en el sentido de que puedan contar con un reconocimiento explícito a los derechos de las organizaciones, tales como la interlocución, la participación en el diseño y evaluación de política pública, por ejemplo, el hecho de poder gozar de estímulos fiscales y subsidios públicos de manera transparente, equitativa. Al momento de que solamente fomentamos las actividades, nos centramos en un listado y en una gama de acciones que las organizaciones pueden realizar, pero dejamos de lado en algún momento algunos otros aspectos que fortalecen el sentido de tener ciudadanía organizada. Con ciudadanía organizada no me refiero solamente a aquellas organizaciones formalmente constituidas, me refiero también a muchísimos grupos comunitarios, colectivos, indígenas, de mujeres, de jóvenes en las ciudades, en el campo, ¿no? Entonces, sí es una visión más amplia. Y empezando quizá con el diagnóstico, una de las cuestiones que teníamos nosotros que responder es ¿por qué esa ciudadanía organizada es tan pequeña en México? No existe una sola respuesta, por supuesto, pero uno de los interrogantes sí va hacia el sentido de, bueno, es tan pequeña porque no gozamos de un entorno propicio para que en verdad sea mucho más grande como lo es en otros países. Comparativo con América Latina, en realidad sí estamos mucho más atrasados con países como Brasil, como Argentina, como Chile, como Colombia. O sea, ¿el contexto o los individuos? Creo que alguna vez te platicaba que en las juntas de vecinos del condominio en el que vivo, la asistencia es menor al 50%. ¿Y qué más importante como comunidad? Pues literalmente el espacio físico en el que vives con tus vecinos, y ni ahí vemos como manifestación de sociedad civil organizada, que sería una semilla muy modesta, pero al mismo tiempo fundamental en la vida ya no digo del condominio, de un barrio, de una ciudad, ¿no? De acuerdo, esa es una explicación que abarca la parte de la cultura, ¿no? Pero también tiene que ver con el hecho de nuestra democracia. Nuestra democracia es demasiado joven. El caso de Chile empezó a ser una democracia en el siglo XIX. Eso favorecía mucho la organización ciudadana. También la propia organización de los Estados Unidos, su gestación favorecía la organización ciudadana. En el caso de México, no. Pero, por ejemplo, mencionabas Argentina y Brasil, también son democracias jóvenes, ¿no? Así es, pero ahí es interesante porque entonces la cultura nos puede dar como una parte de la explicación, pero por otro lado, las reglas del juego a la sociedad civil pueden o no facilitar el que existan más organizaciones, ¿no? Susana, creo que hay una mezcla de pesimismo y optimismo, porque el diagnóstico es que hay pocas organizaciones, pero por lo menos hay organizaciones sobre las cuales ya empezar a hacer un análisis. ¿Cómo ha evolucionado la vida de la sociedad civil organizada en México en los últimos 2 décadas, a la par de la transición democrática? Mira, es bien interesante la pregunta que haces, porque en efecto las organizaciones de sociedad civil como las conocemos ahora, podemos hablar de ellas que es a partir de después de los 70s, que el movimiento social del 68, los movimientos sociales de los 70s, feministas, estudiantes, maestros, incluso movimientos de paz y derechos humanos, hacen que surjan estas organizaciones en los 80s, 90s, y además la firma del Telecán y momentos económicos, macroeconómicos importantes, sí hace que surjan muchas organizaciones frente a derechos humanos y otros temas como el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, el acuerdo con la Unión Europea. Sin embargo, creo que las organizaciones como alternativas que buscan el fortalecimiento, la profesionalización de la sociedad civil, surgen fines de los 90, principios del 2000. Y al revisar la necesidad de que hay muchas organizaciones o mucha gente que se quiere asociar, pero sin un marco legislativo. Muy bien, estamos hablando sobre el fortalecimiento y la construcción de ciudadanía en México. Esto es Pesos y Contrapesos. Vamos a una pausa y regresamos.
estamos en Pesos y Contrapesos hablando sobre construcción de ciudadanía en México. Susana Cruikshank, nos hablabas de la evolución de la construcción de la sociedad civil a la par de la transición democrática. Pues sí, Juan, a pesar de que efectivamente tenemos una ciudadanía organizada incipiente, las cifras que nos da Alternativas en este libro es que en México tenemos 22,000 organizaciones registradas. Todavía hay muchas que no tienen registro. 22,000 para un país de 118 millones de personas. Tenemos en Estados Unidos 1 millón de organizaciones, tenemos en Brasil 200,000, en Argentina 79,000, Colombia 135,000. ¿Y qué es? ¿Por qué? ¿Verdad? En parte lo decía Miguel, no hay un contexto que fomente la asociación y ese tema es importante, pero también revisando... Pero es desconfianza, es poca credibilidad en que las cosas pueden suceder si nos organizamos. Yo creo que en parte eso es la gran deslegitimación que han tenido las leyes, las instituciones. Ya no se cree que organizándose y proponiendo o demandando algo vas a lograr algo. Eso por un lado. A menos que bloquees reforma. A menos que bloquees reforma, exactamente. Pero por otro lado también es cierto que México, después de 70 años de un régimen que formó clientelas más que ciudadanos, ¿no? Es difícil ahora esta construcción de ciudadanía. Y la verdad es, en eso hace mucho énfasis el libro y me gusta mucho. En los recursos públicos para el fomento de las organizaciones no pueden seguir siendo aplicados de manera clientelar, o sea, a discrecionalidad, sin reglas de operación, sin mecanismos claros en donde el funcionario no es el que te da un beneficio o una prebenda, es una obligación del Estado fortalecer a la ciudadanía organizada. Eso es muy importante mencionarlo. ¿Qué otros criterios de transparencia deberían mediar la transferencia de recursos públicos a organizaciones de la sociedad civil? Mira, Juan, ya esa es parte de las propuestas que señala el libro. Uno de los temas, como bien comenta Susana, es la parte de la transferencia de subsidios públicos. Yo iniciaría nada más comentando otras cifras. Los subsidios públicos reportados en el 2012 como etiquetados para sociedad civil son de 6,000 millones de pesos. El problema es que de esos 6,000 millones de pesos, más de la mitad, son entregados a organizaciones que no son organizaciones de la sociedad civil. Estas organizaciones conocidas en inglés como GONGOs, que son organizaciones gubernamentales no gubernamentales, organizaciones tales como el Instituto Nacional para la Educación de Personas Adultas Mayores, la Comisión Nacional del Deporte, organizaciones que inclusive... Esas no pueden verse como sociedad civil desde ninguna perspectiva. ¿Tú sabías que ellas cuentan con CLUNY? Ah, no. Están registradas ante el INDESOL. Platicas que es una CLUNY. Una CLUNY es el registro que se tiene que hacer ante el INDESOL, Instituto Nacional de Desarrollo Social. Para las organizaciones no las exigen para poder participar en convocatorias públicas. Entonces, bueno, aquellas organizaciones civiles sacamos nuestro registro. De esas 22,000 que comentó Susana, más o menos 16,000 cuentan con CLUNY al cierre de la publicación. Entonces ya se pueden acceder a recursos públicos. Sin embargo, este otro tipo de organizaciones los cuentan. Entonces, de estos 6,000 millones que yo te comentaba, una muy buena parte se entrega a estas organizaciones como la CONADE y otra buena parte a organizaciones de autobeneficio, tales como cooperativas, organizaciones productivas que no tendrían nada que ver con el esquema de sociedad civil organizada que recordemos es no lucrativa, de interés para tercero, con una causa pública. Entonces, eso nos deja con menos de 3,000 millones de pesos de subsidios públicos hacia sociedad civil. Y incluso el número que dio Susana de 22,000 compone también a la CONADE y a LINEA y estos... Compone aquellas que tienen CLUNY, que en realidad no son muchas de estas famosas GONGOs, pero se llevan una muy buena parte de esta tajada de subsidios públicos. Ahora, ¿cuál es el problema? De estos menos de 3,000 millones de pesos que efectivamente recibe la sociedad civil, solamente el 30%, de acuerdo a nuestro estudio, es entregado vía una convocatoria pública, con criterios claros de selección, comités mixtos de dictaminación, reglas de operación claras y una normatividad transparente y equitativa. El resto es entregado de manera absolutamente discrecional por los responsables del presupuesto de las diferentes dependencias oficiales. Ahora, desafortunadamente, Juan, y lo que inquieta es que esto no es ilegal. Probablemente, sabemos que no es ético, pero no es ilegal. ¿Por qué? Porque uno de los temas que hay que reformar es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, donde en el artículo 81 faculta al responsable del presupuesto de las dependencias a entregar los subsidios públicos.
no lo obliga en ningún momento a hacerlo mediante mecanismos transparentes, lo cual se traduce en una discrecionalidad en el uso de fondos. En resumen, y la cifra que más inquieta es, de todas estas organizaciones con CLUNY, 16.500, solamente menos del 25% acceden efectivamente a recursos públicos. O sea, aprovechando el auspicio de nuestros anfitriones, que estamos en el canal del Congreso, primera recomendación de reforma legislativa es el artículo 81 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Uno de los grandes temas que tenemos pendientes es revisar varias legislaciones. Ese es uno de los temas. Otro de los temas es la propia normatividad de cómo se entregan los subsidios públicos, porque aquellas organizaciones que logran acceder a recursos públicos se enfrentan a una pesadilla administrativa en la cual no pueden ejercer recursos en esquemas multianuales, en el cual no pueden utilizar recursos para gastos de operación, cuando la misma ley comentada no prohíbe lo dicho. La ley comentada comenta que para el caso de subsidios y donativos se podrán utilizar para gastos de operación siempre y cuando estos no sean onerosos, pero en la práctica no sucede así. Entonces, como ves, estás viendo la punta del iceberg en varios de los temas. Un muy buen caso de entrega de recursos públicos es el INDESOL. Por más que tengamos muchas recomendaciones y muchas críticas al propio instituto, en realidad lo entrega de una manera bastante clara y transparente a través de una convocatoria pública. O sea, el INDESOL, Susana, debería ser como el modelo de práctica de gobierno en su relación de entregar y ayudar al financiamiento de la sociedad civil. Sí, en general. En ese sentido quisiera hablar un poco de un logro que es la Comisión de Fomento. INDESOL está a cargo del registro público, pero un poco lo que comenta Miguel es hacia dónde. El INDESOL podría ser un modelo, el programa de coinversión que maneja INDESOL es un buen modelo. Sin embargo, a pesar de que, no quiero dejar de destacar que sí ha habido logros y que han sido en parte gracias a que muchas organizaciones han estado insistiendo, también a funcionarios que han permitido que sucedan las cosas, pero que falta mucho, Juan. O sea, no tenemos una política de Estado que fomente a las organizaciones. Tenemos una ley de fomento, hay una ley de ISR que todavía falta, ahorita también hubo muchos logros en ese sentido, pero falta homologar todavía en muchos aspectos con la ley de fomento. ¿Y qué implica una política de Estado de fomento a las organizaciones de la sociedad civil? Fundamentalmente coordinación entre las diferentes instancias a las que les compete. Actualmente en la Comisión de Fomento está Hacienda, Relaciones Exteriores, Sedesol y Gobernación. Sin embargo, sigue habiendo muchas ventanillas en todas las instancias en donde se atiende a sociedad civil, con estas características que también comenta Miguel, en donde está CONADE, en donde está CONACULTA. Y según entendí, el artículo 81 de la Ley de Presupuesto, pues prácticamente cualquier dependencia de gobierno podría tener su ventanilla de apoyo a sociedad civil. Esta Secretaría de Economía atendiendo también a algunas organizaciones, las pymes, ¿no? Está Zagarpa atendiendo a organizaciones campesinas. En fin, tienes una dispersión enorme. No hay una verdadera coordinación, se pide también un registro único, porque el registro que maneja INDESOL, además de ese, está el de donatarias autorizadas. Entonces, las organizaciones tienen que ir a muchas ventanillas y además para ser donataria tienes que tener una constancia de alguna instancia federal que compruebe tu trabajo, pero además en cada instancia no hay claridad quién te va a otorgar esa constancia, ¿no? Entonces, las organizaciones siguen, hay una dispersión enorme. Pero además no eres digno de recibir recursos si no tienes esa cartita y no saben dónde obtenerla. Eso, el tema es coordinación, homologación. Muy bien, estamos en Pesos y Contrapesos con el tema de fortalecimiento de la ciudadanía organizada. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos con el tema de fortalecimiento de la ciudadanía organizada en México. Miguel de la Vega, la reforma hacendaria que acaba de aprobar el Congreso,
generó mucha controversia en muchos sectores de la vida pública. ¿Qué impacto tuvo para la ciudadanía organizada en el país? En tu pregunta, Juan, sí enfatizo mucho el impacto de la sociedad civil, porque más allá de la opinión que podamos tener como ciudadanos o como empresas, para sociedad civil fue una reforma de un carácter un poco extraño, un poco mixto, te podría decir. Primero se lograron dos avances fundamentales. La sociedad civil había de verdad discutido y puesto en la agenda por muchos años el tema de la homologación que nos comentaba Susana entre las actividades incluidas en la ley de fomento con las actividades de la ley del impuesto sobre la renta. ¿En qué sentido? Que eran dos listados de actividades que se supone pueden hacer las organizaciones y uno autoriza para poder obtener la CLUNY mencionada, otro para que seas donataria autorizada. Y estos listados no coincidían. Entonces, efectivamente, se logró por fin que hubiera una homologación y que ambos listados ya sean iguales, que se integren los de la ley de fomento, lo cual en la práctica va a permitir que cada vez más organizaciones que tienen CLUNY accedan a ser donatarias autorizadas con los beneficios fiscales que eso tiene. Segundo, recordarás uno de los grandes prohibiciones es que en las organizaciones civiles realicen actividades político-partidistas, religiosas, y para influir en la legislación. El antiguo artículo 95 decía que estaba prohibido a realizar acciones destinadas a influir en la legislación, a menos que fuera solicitada por un órgano técnico. Afortunadamente esa prohibición se ha eliminado. Ahora las donatarias autorizadas podemos legalmente influir en la legislación siempre y cuando sean actividades no lucrativas. Fueron los dos grandes avances. Sin embargo, quedan pendientes todavía límites a las deducibilidades. Tenemos hasta el 7% de los ingresos que se pueden donar y los ingresos autogenerados son exentos hasta un 10%. Entonces todavía quedan temas pendientes. Sin embargo, y esta parte que nos preocupa mucho, Juan, es que la sociedad civil tuvo que pelear más contra medidas regresivas que intentó poner la Secretaría de Hacienda que favoreciendo los avances. Fue una estrategia más de proteger lo ganado que de lograr avanzar más, ¿no? Y eso es lamentable porque a todos nos lleva mucho más esfuerzo y afortunadamente aquí logramos tener buena interlocución con el Poder Legislativo, con los diferentes partidos políticos. ¿Cuáles eran las dos grandes medidas regresivas? La primera es el nuevo límite a las deducciones personales, que es del 10%, 4 salarios mínimos, incluía los donativos. Con lo cual, pues cualquier persona, tú como yo, podríamos haber incluido primero los gastos personales y después las deducciones por donativo, lo cual hubiera tenido un impacto muy negativo en la filantropía, sobre todo de personas físicas. Segundo, en partes relacionadas, que en la parte se traducía en el dueño de una empresa que a la vez era consejero de una fundación, sobre todo en el caso de fundaciones corporativas, las transferencias entre estas dos ya no iban a ser deducibles, lo cual hubiera golpeado de manera muy fuerte a las fundaciones corporativas. Tuvimos que defender por varios meses, con interlocución, una campaña fuerte a nivel nacional, estas medidas que al final logramos hacer retroceder. ¿Cuál es la reflexión con la reforma hacendaria? Sí se logran dos avances, que tardamos años en hacerlas, pero también creo que existe la necesidad de tener una interlocución más amplia con las autoridades fiscales para que terminen de entender que no se requiere un marco de desconfianza, sino un marco de apoyo, y que bien los costos fiscales de apoyar a la sociedad civil son mínimos. Cierro compartiéndote una cifra. Los costos, lo que deja de percibir el Estado, por el caso de personas físicas, son de 500 millones de pesos. ¿Es poco o es mucho? Cuando comparamos lo que deja de percibir Estado por deducciones médicas, en el caso de personas físicas, los donativos son 9 veces menor. Entonces decimos, bueno, en realidad es una cantidad no muy alta, dado que las organizaciones civiles, gracias a esas deducciones, cuadriplican la inversión social. Sí. No, y viendo los montos del presupuesto no, difícilmente no llega ni al 1%. No, es alrededor del 0.003%. 0.003%. De nuestro PIB. Susana, hemos hablado de recomendaciones al Poder Legislativo para modificar la ley de presupuesto, mayor interlocución con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, pero ¿y la sociedad civil qué le toca? Esto no puede ser nada más chamba de la autoridad, ¿no? Claro. Sí, y efectivamente, como sociedad civil organizada, tenemos muchos retos. Fundamentalmente me centraría en el fortalecimiento institucional y las capacidades técnicas. Lamentablemente, tanto donantes internacionales como donantes nacionales destinan poco o no lo contemplan el tema de fortalecimiento institucional. Nos falta mucho prepararnos sobre saber cuál es el contexto y cuáles son los retos para poder hacer lo demás que estamos haciendo. Tenemos
otro reto que es muy importante, la fragmentación dentro de sociedad civil. Cómo realmente podemos hacer propuestas conjuntas, cómo realmente podemos llegar a tener políticas públicas en donde la demanda hecha por la población sea ahí, esté plasmada en la política. Es decir, cómo realmente puedes incidir en la creación de políticas públicas, en la implementación, en la evaluación. ¿Cómo podemos lograr un Estado de Derecho? Y cómo convertir una buena causa, que tal vez todos tenemos preocupaciones cercanas a nuestro corazón de medio ambiente, de ciudadanía, en una organización que tenga viabilidad y sustentabilidad de mediano y largo plazo, ¿no? Fundamentalmente, esto que decías tú, a veces ni siquiera nos preocupamos por saber qué pasa en nuestra cuadra, en nuestro condominio. Y eso, yo creo que las organizaciones que ya están constituidas pueden generar mucho más que las organizaciones la ciudadanía, se acerque a las organizaciones. Es decir, la construcción de un tejido social también pasa por el fortalecimiento institucional, conocer qué está en la ley, qué podemos, qué no debemos hacer, qué podemos, qué debemos demandar, en dónde, a nivel local, a nivel tu municipio, ¿verdad? Desde ahí hasta lo macro, hasta la política internacional de cooperación para las organizaciones de sociedad civil. Creo que retos como sociedad civil tenemos muchos, como sociedad en general más, desde lo que nos compete a gobiernos y sociedad civil juntos, y al ciudadano de la calle que mínimamente lea un periódico, ¿verdad? Esa cultura nos falta construir, que nos interesemos por saber qué está pasando. Yo creo que tenemos muchos retos, Juan, y creo que este libro sin duda es así como no puede dejar de ser leído por las organizaciones, sea cual sea el tema técnico que manejen, ni por gobiernos, y ojalá que se pueda presentar y seguir presentando en muchos lados. Miguel, cuando escribieron el libro, ¿en quién pensaron? ¿Quién era su público natural de lectores? Yo creo que eran por supuesto que los actores públicos, funcionarios públicos que existen, estupendos funcionarios públicos, algunos con un buen entendimiento, pero queríamos sensibilizar al resto, tomadores de decisiones, el poder legislativo, que tiene mucho que hacer. Pero también pensamos en las organizaciones civiles, por supuesto, y también en otros actores, Juan, porque de pronto hay otros actores que no los consideramos para el ambiente propicio, medios de comunicación, que son súper importantes, colegios de profesionales, notarios, abogados, contadores, que son fundamentales para el fortalecimiento del sector, la academia. Existe todavía poca investigación, hay algunos espacios, nichos muy buenos de investigación, sobre todo en universidades privadas, pero existe una necesidad todavía más allá en universidades públicas de meternos al tema. Entonces, como bien comenta Susana, al final de cuentas la sociedad civil somos todos, la ciudadanía organizada solamente es una expresión de esa sociedad civil, pero que de verdad merece un ejercicio mucho más amplio de fortalecimiento, porque al final de cuentas es un ejercicio de fortalecimiento democrático, es un ejercicio de fortalecimiento de las vías de participación de la ciudadanía en entes ciudadanos legalmente constituidos o informales, que tengan una participación en los problemas que nos afectan a todos. De eso se trata. Entonces, pues ¿en quién se piensa? En la sociedad en su conjunto, pero sobre todo aquellos que tengan un voz y una capacidad de poder fortalecer y hacer su parte para este ambiente propicio. No hay un solo responsable de en realidad es toda la sociedad. ¿Puedo decir algo brevemente? 10 segundos, Susana. También quiero hacer una promoción, anuncio de otro libro que tiene alternativas, que es para la gente que se quiere organizar en un tema, como tú preguntaste. 16 pasos para construir tu organización. Está en la página web de Alternativas. Pues ahorita está en un cintillo en nuestras pantallas. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Pesos y Contrapesos. La responsabilidad de construir ciudadanía, de construir sociedad civil, en buena medida depende de un marco jurídico adecuado, de un gobierno sensible a atender las necesidades de las organizaciones, pero que también los ciudadanos convirtamos nuestras causas y nuestras preocupaciones en agendas de cambio. Muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue Pesos y Contrapesos. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.
Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.